Buenas tardes, mi nombre es Erika Lorena Cardona Cañaveral y a continuación vamos a hablar sobre variabilidad genética y los marcadores moleculares. La importancia de la variación genética y los marcadores moleculares en la biología y genética de las especies se destacan un papel crucial en la diversidad y evolución. Además, se presenta el proceso rutinario de secuenciación y ensamblaje de genomas animales, resaltando avances tecnológicos que han facilitado este proceso, como las técnicas de secuenciación de segunda generación. También se mencionan las prometedoras tecnologías de secuencia de tercera generación que buscan abordar desafíos en cantidad de datos y análisis bioinformático. La variabilidad genética y marcadores moleculares. Variación genética y los marcadores moleculares en la biología y genética de las especies. Entonces lo podemos dividir en variabilidad genética, que se evalúa mediante la observación y análisis del fenotipo y genotipo, tanto dentro de las poblaciones como entre ellas. Marcadores moleculares, como los microsatélites, son herramientas valiosas en la ciencia animal debido a su informatividad, codominancia, reproducibilidad y trazabilidad entre las especies relacionadas. La variación genética, también conocida como poliformismo o variabilidad genética, es esencial para la diversidad y evolución de las poblaciones. Se utilizan para realizar genotipaje, mapeo genético, reconstrucciones de la historia evolutiva, análisis de diversidad y genética de poblaciones, identificación de parentescos, evaluación de endogamia, entre otras aplicaciones. La principal causa de variación es la mutación, pero también influye la migración genética, la deriva genética, la selección natural y artificial. Y las técnicas moleculares facilitan la identificación de genes candidatos y variantes moleculares que influyen en la expresión de características fenotípicas complejas, mejorando la selección de características difíciles de abordar con métodos tradicionales. Como podemos observar, aquí tenemos una tabla de características generales de los marcadores moleculares más conocidos y usados en ciencia animal. Proteína, tenemos ADN, donde nos muestran el nombre del marcador, en proteína patrón enzimático, DNA, sDNA más AFLP, microsatélites o secuenciaciones siempre repetidas, poliformismo de nucleótido simple, barcoide y los demás que podemos observar en el cuadro. Ensamble de genomas animales. El primer genoma completo de la vaca, el cual fue publicado en 2009 utilizando más de 37 millones de datos del Centro Nacional de Información de Biotecnología, NSBI, y aproximadamente 35 millones de lecturas obtenidas mediante la fragmentación aleatoria del ADN y secuenciación individual, experimentos en bacterias, el clonaje de grandes fragmentos de genoma en plasmidios artificiales de bacterias, lo que aumenta la cobertura total del genoma y disminuye la carga del trabajo bioinformático. Efectos positivos. Las técnicas de secuenciación de segunda generación han aumentado la velocidad de generación de datos y la capacidad de identificar poliformismos de nucleótidos simples, asociados a genotipos y fenotipos específicos. Los secuenciadores mencionados. El GL-Flex 454 de La Roche y HI-Sec Genoma Analysis de Illumina generan cantidades masivas de datos en la comparación de los secuenciadores de la primera generación basados en el método de Sankara. Tecnologías de secuenciación de segunda generación. Usan la síntesis paralela e individual de decenas de millones de hebras complementarias de una molécula de ADN, produciendo millones de lecturas que requieren un procesamiento computacional significativo para ensamblar los resultados de una secuencia consenso. En esta tabla 2 vemos las características generales de las principales plataformas de la secuenciación empleadas en la actualidad. Entonces vemos que está la Roche GSFLX, Illumina HIXES 2000, ABI Solid, SMRT, ELISCOP. Entonces aquí vemos la preparación de la muestra, los métodos de detección, tiempo de preparación, método de secuenciación, precisión de lectura y longitud de la lectura.
Vamos a poner un ejemplo al menos de uno, Roche GSFLX, la preparación es clonación por PCR en la superficie de una esfera magnética, modo de detección, emisión de luz por liberación de pirofosfato, tiempo de preparación 3.4 días, método de secuenciación polisecuenciación y lectura de precisión 99.5, longitud de la lectura 400 pb. Muchas gracias.